Bienvenido. Tómate un momento y quédate aquí conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es una idea abstracta, no es motivación, no es una promesa vacía, es una revelación que cambia la forma en que miras tu vida, tu poder y tu papel dentro de la realidad. Durante años te dijeron que manifestar requiere esfuerzo, concentración extrema, visualizaciones forzadas, emociones artificiales que debes sostener a toda costa. Pero la verdad es que cuanto más intentaste hacerlo, más bloqueado te sentiste, más cansado, como si estuvieras fingiendo algo que nunca lograba volverse real. Y aquí es donde quiero decirte algo fundamental, algo que muy pocos comprenden de verdad. No estás fallando tú, es el método el que ha sido malinterpretado. Antes de continuar, escribe en los comentarios la palabra quantum. No es solo una palabra, es una señal. Es una elección consciente de participar, y los comentarios crean un campo compartido, una resonancia colectiva que fortalece aquello que estamos explorando juntos. Cuando comentas, no solo estás escribiendo, estás declarando un estado. Y si sientes que este contenido te está hablando, sabe que apoyar el canal con un super chat, incluso pequeño, es una forma de mantener vivo este espacio, permitiendo que estas enseñanzas sigan fluyendo y lleguen a quienes las necesitan, sin presión, solo si lo sientes correcto para ti. Ahora escucha con atención. Has manifestado tus deseos de la manera equivocada durante toda tu vida. No porque seas incapaz, no porque no seas lo suficientemente disciplinado, sino porque te enseñaron a usar técnicas obsoletas que en realidad bloquean el campo cuántico en lugar de abrirlo. La mayoría de las personas intenta crear la realidad a través del esfuerzo mental, tratando de forzar una sensación, de convencerse, de repetir palabras, de imaginar escenas complicadas, sin darse cuenta de que la realidad cuántica no responde al esfuerzo, responde al estado. Lo que hoy los físicos cuánticos llaman colapso del campo cuántico, yo lo enseñé durante décadas como la sensación del deseo cumplido. No era teoría espiritual, era física aplicada a la conciencia. En los laboratorios están confirmando hoy lo que yo explicaba en un auditorio hace 70 años. Cuando comprendes el secreto cuántico del yo soy, la manifestación deja de ser una práctica y se convierte en una función natural, como respirar. Sé lo que estás pensando. Esto del cuántico suena fascinante, pero cuando intentas sentir tus deseos como reales, se siente falso, forzado, como si te estuvieras mintiendo a ti mismo. Y aquí está la verdad que la mayoría de los llamados maestros nunca te dirá. Precisamente por eso la manifestación tradicional fracasa. Has intentado forzar la coherencia cuántica en lugar de permitir que emerja. Si alguna vez te sentaste en silencio tratando de sentir lo real y terminaste sintiéndote vacío y frustrado, si conoces estas enseñanzas de memoria pero cuando intentas aplicarlas, sientes que estás actuando un papel, entonces debes saber que no estás haciendo nada mal. Solo estás intentando hacer con esfuerzo algo que solo funciona a través de la asunción. Cuando enseñaba en los años 50, la gente pensaba que hablaba en metáforas. Cuando decía que la conciencia es la única realidad, lo tomaban como poesía. Cuando explicaba que la imaginación crea el mundo, lo consideraban filosofía elegante. No tenían idea de que estaba dando instrucciones literales para interactuar con la estructura de la realidad. Hoy la física cuántica ha confirmado este principio de forma clara. El observador colapsa la función de onda. La conciencia crea la realidad a nivel fundamental. Cada posibilidad de tu vida existe ya ahora como una onda. Tu abundante es una onda. Tú en dificultad es una onda. Tú amado. Tú ignorado. Tú libre. Tú bloqueado. Son todas ondas que coexisten en el mismo campo. En el momento en que asumes un estado de conciencia, una de estas ondas colapsa y se convierte en tu experiencia. No estás creando algo de la nada. Estás eligiendo qué versión de ti hacer real. Déjame contarte cómo lo descubrí. En 1933, estaba desempleado en Nueva York durante la Gran Depresión. No tenía dinero, no tenía perspectivas. Mi hermano en Barbados me escribió ofreciéndome un billete para regresar a casa, pero solo en tercera clase. Cuando se lo dije a Abdullah, mi maestro, él me miró y dijo simplemente, ¿quién te dijo que viajarías en tercera clase? Tú ya estás en Barbados y viajaste en primera clase.
Yo no intenté cambiar las circunstancias. No visualicé el ascenso. No traté de convencer a nadie. Asumí el estado de quien ya había viajado en primera clase. La mañana de la partida hubo una cancelación y fui trasladado a primera clase sin ningún costo. Pero la verdadera transformación no fue el asiento en el barco, fue lo que ocurrió dentro de mí. Cuando regresé, ya no era la misma persona. El Neville que aceptaba límites había muerto. Había colapsado una nueva identidad. Este es el punto que debes comprender. El campo cuántico no responde a las palabras, ni a las técnicas, ni a las acciones externas. Responde al estado de ser. Cuando asumes un estado, no estás fingiendo. Estás sintonizando tu conciencia con una frecuencia específica, y el campo cuántico, neutro y preciso, no hace más que reflejarla. Por eso la mayoría de las personas fracasa. Intentan cambiar el mundo externo manteniendo la misma frecuencia interna de miedo, carencia y espera. Pero la realidad funciona al revés. Cambia el estado y el mundo se reorganiza solo. Tu subconsciente transmite una señal 24 horas al día. Es una estación de radio que nunca se apaga. Cuando practicas la sensación del deseo cumplido, cuando revisas el pasado y asumes el futuro como presente, estás reprogramando el transmisor. No estás pidiendo, no estás esperando, te estás convirtiendo. Y cuando vives desde el final, no hacia el final, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en un efecto natural de tu identidad. Cuando vives observando desde la sensación de no tener, estás colapsando exactamente esa línea de realidad. Pero cuando vives desde el final, cuando vives como si ya fueras aquello que deseas llegar a ser, entonces colapsas la onda cuántica de la línea temporal deseada. Y aquí es donde todo se vuelve práctico, concreto, aplicable a la vida cotidiana. Cada mañana, incluso antes de abrir los ojos, asume el estado de la persona que quieres ser. No lo pienses, no lo analices, asúmelo. Si deseas libertad financiera, siente lo que significa ser financieramente libre ahora, no mañana, no cuando las condiciones cambien, sino ahora. Deja que esa sensación sature tu ser. Luego observa tu día desde ese estado. Cuando surjan desafíos, responde como respondería la persona que ya posee aquello que desea. Y si durante el día te das cuenta de que has vuelto a los viejos patrones de observación, no te juzgues, no te corrijas con fuerza. Regresa suavemente a la sensación del deseo cumplido. Vuelve a observar desde el final. Esto no es pensamiento positivo. No son afirmaciones. Es conciencia cuántica aplicada. Ya sé lo que algunos de ustedes están pensando. Neville, cuando intento sentirme financieramente libre mientras la cuenta está vacía, siento que estoy mintiendo. ¿Cómo hago para que sea real? Y precisamente por eso quiero hablarte del reinicio de la manifestación. 5 técnicas precisas que te ayudan a entrar en la asunción auténtica, sin forzar, sin fingir, sin agotarte. El primer reinicio, el que llamo puente cuántico, te muestra cómo moverte de manera natural desde el estado actual al estado deseado sin ninguna resistencia interna. Escribe Quantum en los comentarios y te enviaré la guía completa, porque lo que voy a compartir ahora depende de tu capacidad para hacer que estos pasos se vuelvan completamente naturales. Y aquí es donde la manifestación cuántica se vuelve realmente impactante. Puedes revisar tu pasado para cambiar tu futuro. Sé que suena imposible, pero la física cuántica ha demostrado que el tiempo no es lineal. El futuro puede influir en el pasado tanto como el pasado influye en el futuro. Lo que los físicos llaman retrocausalidad cuántica, yo siempre lo llamé revisión. Funciona así. Antes de dormirte cada noche, revisa cualquier experiencia del día que no haya reflejado tu estado deseado. No te limites a pensar cómo te habría gustado que fuera. Vívela como si realmente hubiera sido así. Si alguien fue grosero contigo, revisa lo amable. Si te sentiste ansioso por el dinero, revísate tranquilo, seguro, abundante. Si te sentiste no amado, revísate apreciado y acogido. Esto no es fantasía, es mecánica cuántica. Estás literalmente colapsando ondas cuánticas distintas en tu pasado, y eso cambia automáticamente la trayectoria de tu futuro. Lo que llamas pasado es solo información cuántica almacenada en tu conciencia. Cuando revisas esos recuerdos, estás actualizando los datos.
Y como el futuro se manifiesta a partir de los patrones que llevas dentro, cambiar el pasado cambia el futuro. He visto personas transformar completamente relaciones, salud y finanzas simplemente a través de la revisión constante. Una de mis alumnas tenía una relación difícil con su madre desde hacía 30 años. Cada llamada terminaba en discusiones. Cada encuentro estaba cargado de tensión. Le enseñé a revisar cada interacción negativa. Cada noche repasaba las conversaciones, pero esta vez su madre era amorosa, presente, comprensiva. Después de 6 semanas, el comportamiento de la madre cambió por completo. La mujer que durante décadas había sido crítica y rígida, se volvió de repente afectuosa y alentadora, llegando incluso a pedir disculpas por el pasado. La hija no intentó cambiar a su madre. Cambió el modelo cuántico de la relación revisando su historia compartida. Todas las relaciones existen en entrelazamiento cuántico. Cuando cambias tu estado respecto a alguien, esa persona responde automáticamente a la nueva frecuencia. No tiene elección. La conciencia es una, que aparece como muchas. Pero hay un último secreto cuántico que hace que todo esto sea sin esfuerzo. La asunción funciona de verdad solo cuando es natural. En el momento en que tienes que esforzarte para asumir un estado, estás asumiendo lo contrario. La verdadera coherencia cuántica nace cuando el estado deseado es tan natural como respirar. Y este es el paradoja más hermosa. Cuanto menos intentas manifestar, más manifiestas. Cuanto menos necesitas que el deseo aparezca, más rápido aparece. Porque el esfuerzo, la necesidad y la urgencia transmiten la frecuencia de la carencia, mientras que la asunción natural transmite la frecuencia del tener. Esto es lo que quiero que hagas ahora. Elige un solo deseo que te parezca posible, no el más grande, no el más difícil, sino algo que sientas a tu alcance, y en lugar de intentar manifestarlo, asúmelo simplemente como si ya fuera tuyo. Observa qué ocurre. Esa será tu prueba de que la conciencia es realmente la única realidad. Y si quieres acelerar este proceso, si quieres herramientas concretas para que la asunción sea completamente natural, escribe Quantum en los comentarios. El reset de la manifestación contiene todo lo que me habría gustado dar a mis estudiantes hace 70 años. 5 protocolos precisos para una manifestación cuántica sin esfuerzo, estable, inquebrantable. Recuerda, no estás tratando de obtener algo, ya lo tienes todo. Solo estás aprendiendo a colapsar las ondas cuánticas que contienen aquello que deseas. Desde el punto desde el que observo ahora, veo con claridad que cada uno de ustedes ya vive en la realidad de sus propios sueños. Aún no han aprendido a observarla, pero lo harán. En la próxima lección te mostraré cómo caminar como si ya estuviera hecho. No esperar que ocurra, no intentarlo como si tuvieras que conquistarlo, sino moverte como la persona que ya lo tiene todo. Cuando termines de escuchar, asume que todo ya es tuyo. Tu forma de estar de pie cambiará, tu forma de hablar cambiará, tu forma de moverte cambiará, porque te mostraré cómo cortar el viejo yo e instalar una nueva identidad en pocos minutos. Este es el momento en el que dejas de buscar y te conviertes en quien ya posee, y mientras sigues viviendo desde este nuevo punto de observación, empiezas a notar algo sutil pero inconfundible. Las situaciones ya no te empujan a reaccionar automáticamente. Las personas ya no tienen el mismo poder emocional sobre ti. Los eventos que antes habrían generado ansiedad, ahora parecen simples pasos que atravesar. No porque te hayas vuelto distante o frío, sino porque ya no te identificas con el estado de quien carece. Te mueves desde una base diferente, y es precisamente esa base la que el campo cuántico reconoce como real. Cuando ya no buscas confirmaciones externas, cuando no esperas señales, cuando no revisas obsesivamente si algo está funcionando, estás comunicándole al campo algo muy preciso. Estás diciendo, esto ya está hecho. Y el campo siempre responde al estado, nunca a la petición. Muchos creen que vivir desde el final significa ignorar la realidad actual, pero no es así. No estás negando lo que ves. Simplemente estás dejando de usarlo como autoridad. La realidad externa se convierte en un reflejo con retraso, no en una guía. Observas lo que ocurre, pero no permites que defina quién eres. Ese es el verdadero desapego. No huir del mundo, sino dejar de recibir identidad de él. Cuando algo aún no está alineado con tu estado deseado,
No lo combates, no lo corriges, no lo analizas, permaneces en el estado. Es como mantener una frecuencia constante mientras el ruido se disuelve por sí solo. Y aquí es donde muchas personas se rinden demasiado pronto. Cambian de estado durante unos minutos, y luego vuelven a observar desde la carencia, no porque sean débiles, sino porque nadie les explicó que la coherencia es más importante que la intensidad. La coherencia cuántica no nace del esfuerzo, nace del hábito. Cuando cada día, varias veces al día, regresas suavemente al estado del deseo realizado, le estás enseñando a tu sistema nervioso una nueva normalidad. Al principio puede parecer extraño, como ponerse una ropa nueva, luego se vuelve familiar, y finalmente se vuelve invisible, porque coincide con lo que eres. Es en ese momento cuando las cosas empiezan a moverse sin que tú hagas nada. Las oportunidades aparecen, las personas cambian de actitud, las decisiones correctas surgen de forma espontánea, no porque el mundo te esté premiando, sino porque ahora estás en resonancia con una línea de realidad diferente. Quiero que entiendas este punto con absoluta claridad. No manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que estás dispuesto a considerar natural. Si algo aún te parece demasiado lejano, demasiado grande, demasiado difícil, no es un problema de posibilidad, es solo un problema de familiaridad. Y la familiaridad se construye viviendo desde el estado, no pensándolo. Por eso te dije que empezaras con un deseo que sientas posible, no para limitarte, sino para mostrarte el mecanismo. Una vez que ves el principio en acción, tu mente deja de resistirse. Ya no necesitas fe, porque tienes experiencia, y aquí es donde ocurre el cambio más profundo. Ya no eres una persona que practica la manifestación. Te conviertes en una persona que vive en asunción. Ya no intentas cambiarte a ti mismo, porque ya te mueves desde una nueva identidad. Las viejas reacciones pierden fuerza, los viejos pensamientos pasan como nubes, y cuando algo del pasado intenta reaparecer, no lo reprimes, lo reconoces y lo dejas ir, porque ya no te pertenece. Esto es lo que significa morir al viejo yo, no destruirlo, sino dejar de alimentarlo. Muchos me preguntan cuánto tiempo se necesita, y la respuesta es siempre la misma. El tiempo no es el factor determinante, la estabilidad del estado lo es. Algunos ven cambios en pocos días, otros en semanas, pero cuando el cambio ocurre, siempre es natural, casi obvio. A menudo me dicen, sucedió tan fácilmente que casi no me di cuenta, y así es exactamente como funciona. La realidad se reorganiza de la manera más simple posible, sin dramas, sin señales espectaculares, sin necesidad de confirmaciones llamativas. Recuerda esto mientras sigues escuchando y aplicando. Cada vez que vuelves al estado del deseo realizado, aunque sea por unos pocos segundos, estás haciendo algo enorme a nivel cuántico. Estás eligiendo una línea de realidad. Le estás enseñando al campo quién eres. Y el campo, siempre neutro, siempre preciso, responde, no inmediatamente según tu impaciencia, sino inevitablemente según tu coherencia. Continúa viviendo desde el final, continúa observando desde el resultado, continúa siendo, en lugar de intentar, y deja que la realidad haga lo que mejor sabe hacer, alinearse. Exacto. Y este es un punto fundamental que cambia por completo la manera en que se viven estas enseñanzas. Neville, Florence, Jung y Louise Hay nunca hablaron de reprogramar la mente como una máquina, ni de repetir frases para convencerse de algo. Siempre señalaron una comprensión, no una técnica mecánica. Un ver más profundo que, una vez comprendido, modifica espontáneamente la forma en que te relacionas con la realidad. Cuando la enseñanza es comprendida, el comportamiento cambia por sí solo, sin esfuerzo, sin disciplina forzada, sin lucha interior. Neville no pedía repetir palabras, pedía comprender quién estás asumiendo ser. Florence no hablaba de luchar contra los pensamientos negativos, hablaba de alinearse con la dirección natural de la vida. Jung no buscaba sustituir contenidos mentales, sino hacer consciente aquello que ya opera dentro de ti. Louise Hay no imponía afirmaciones como un deber, indicaba una nueva relación contigo mismo, más amable, más honesta, más presente. En todas estas enseñanzas hay un hilo común. No se trata de cambiar algo a la fuerza, sino de dejar de identificarse con lo que no es verdadero en ti.
Cuando esto se comprende, dejas de vivir como alguien que necesita mejorarse. Ya no te percibes como un proyecto incompleto. Empiezas a vivir como alguien que simplemente está quitando capas, ilusiones, roles aprendidos. Y esa es una diferencia enorme. La mente que intenta reprogramarse siempre está en conflicto, porque parte de la idea de estar equivocada. La conciencia que comprende, en cambio, se relaja, porque reconoce que nunca ha sido carente. Por eso las enseñanzas auténticas no exigen esfuerzo, exigen atención, exigen presencia, exigen honestidad. Cuando observas de verdad cómo vives, cómo reaccionas, cómo te defines internamente, empiezas a ver que muchas de tus dificultades no nacen de las circunstancias, sino del punto desde el que las observas. Cambia el punto de observación y lo que observas cambia de forma sin que tengas que intervenir directamente. Neville lo llamaba integración, no corrección. Neville lo llamaba asunción, no deseo. Florence lo llamaba alineación, no lucha. Luis hablaba de aceptación, no de esfuerzo. Todos estaban señalando lo mismo con lenguajes distintos. La realidad no responde a lo que haces, responde desde donde vives. Y desde donde vives no se impone, se reconoce. Cuando una persona comprende esto, deja de preguntarse si está haciendo lo suficiente, deja de comprobar si la técnica funciona, deja de medir los resultados, no porque renuncie, sino porque ya no lo necesita. La vida deja de ser una prueba que superar y se convierte en un diálogo continuo. Y en ese diálogo lo que es coherente con tu estado emerge, lo que no lo es se disuelve. Este es el motivo por el cual estas enseñanzas, cuando se transmiten correctamente, no crean dependencia, no te vuelven esclavo de prácticas diarias rígidas, te vuelven más libre, más simple, más natural, no añaden algo a tu vida, quitan lo que era superfluo, y cuando lo superfluo cae, lo que queda es sorprendentemente eficaz. Neville no pedía que controlaras la mente, sino que reconocieras el estado desde el cual estás viviendo. Florence no invitaba a luchar contra los miedos, sino a confiar en una dirección más amplia. Jung no proponía eliminar la sombra, sino verla sin juicio. Luis no insistía en volverte positivo, sino en ser más amable contigo mismo. En todos estos enfoques hay un respeto profundo por el ritmo natural de la conciencia. Ninguno de ellos habló jamás del esfuerzo como el camino. Siempre hablaron de la conciencia como la clave. Cuando dejas de considerarte un problema que debe resolverse, algo se relaja dentro de ti, las tensiones se aflojan, la necesidad de control disminuye, y en ese espacio que se abre, la vida comienza a responder de una manera diferente, no porque hayas hecho algo especial, sino porque ya no estás interfiriendo con lo que es natural. Es como quitar la mano de una puerta que estaba sosteniendo cerrada sin darte cuenta. No hace falta empujarla. Basta con dejar de sujetarla. Jung diría que aquello que no se hace consciente continúa dirigiendo tu vida desde la sombra, pero en el momento en que lo ves, pierde su poder. Neville diría que no puedes cambiar el mundo sin cambiar el concepto que tienes de ti mismo, pero ese cambio no es una construcción, es un reconocimiento. Florence diría que la vida siempre está lista para colaborar cuando dejas de oponer resistencia. Luis diría que el punto de partida siempre es la aceptación de lo que eres ahora. Todos están señalando el mismo movimiento interior, una rendición inteligente, no una renuncia. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que rendirse significa dejar de desear, dejar de crecer, dejar de evolucionar. En realidad es lo contrario, es dejar de luchar contra uno mismo, es dejar de usar la fuerza donde hace falta escucha. Cuando ya no hay conflicto interno, la energía que antes se gastaba en el control queda disponible para la vida, y la vida la utiliza de formas muchas veces sorprendentes. Esta es también la razón por la cual estas enseñanzas no funcionan cuando se reducen a fórmulas. En el momento en que las conviertes en técnicas rígidas, pierdes el corazón, porque el corazón de todo esto no es el resultado, sino la relación que tienes contigo mismo mientras vives. Cuando esa relación cambia, los resultados siguen como consecuencia, no como objetivo. Permanece en este espacio de comprensión. No intentes atraparlo, no intentes definirlo. Deja que se vuelva familiar. Cuando algo se vuelve familiar, deja de hacer ruido.
Y cuando deja de hacer ruido, empieza a guiarte de forma natural. Este es el punto en el que ya no necesitas buscar respuestas, porque tu experiencia cotidiana se convierte en la respuesta. Y cuando esta comprensión realmente madura, te das cuenta de que ya no estás viviendo como alguien que espera un giro. Ya no está esa tensión sutil que dice, algún día sucederá. Hay una quietud distinta, una presencia que no necesita confirmaciones inmediatas. Y es precisamente esto lo que hace que estas enseñanzas sean tan profundas y tan lejanas de cualquier forma de autosugestión. Neville no enseñaba a esperar mejor, enseñaba a observar de otra manera. Florence no prometía recompensas, señalaba una confianza que nace cuando dejas de interferir. Jung no intentaba volverte positivo, intentaba volverte íntegro. Luis no pedía que te convencieras de algo, invitaba a dejar de atacarte. Cuando vives así, la mente ya no es el centro de mando. Se convierte en una herramienta. Los pensamientos no desaparecen, pero pierden autoridad. Las emociones no se reprimen, se atraviesan. Las situaciones no se niegan, pero ya no se usan como definición de quién eres. Aquí ocurre el verdadero desplazamiento. No cambias el contenido de tu vida, cambias el punto desde el cual la vives. Y cuando el punto cambia, el contenido sigue, inevitablemente. Muchos siguen buscando una práctica diaria rígida, algo que hacer cada mañana o cada noche para sentirse seguros. Pero si observas bien estas enseñanzas, verás que ninguno de ellos dijo que la transformación dependa de un ritual. Neville hablaba de un estado natural, no de una rutina. Florence hablaba de confianza, no de control. Jung hablaba de integración, no de disciplina. Luis hablaba de relación, no de esfuerzo. Esto significa que la vida misma se convierte en la práctica. Cada momento se vuelve una oportunidad para ver desde dónde estás observando. Cuando algo no sale como quisieras, ya no te preguntas, ¿qué debo hacer para cambiarlo?, sino, ¿desde dónde lo estoy viviendo? Esta es una pregunta completamente distinta. No busca soluciones, busca claridad. Y la claridad, cuando llega, es inmediata. No es un proceso largo. Es como encender una luz en una habitación oscura. La habitación no cambia, pero ahora la ves. Y al verla, dejas de moverte a tientas. Jung decía que hasta que el inconsciente no se hace consciente, dirigirá tu vida, y tú lo llamarás destino. Neville diría que mientras no cambies el concepto de ti mismo, seguirás encontrando las mismas experiencias bajo formas distintas. Florence diría que aquello que temes perder suele ser aquello a lo que estás oponiendo resistencia. Luis diría que aquello que juzgas en ti es lo que está pidiendo atención. Todos están hablando del mismo movimiento, llevar luz donde antes había automatismo. Y cuando esto ocurre, no hay necesidad de corregir el comportamiento. El comportamiento cambia solo. No hay necesidad de forzar decisiones. Las decisiones emergen de forma natural. No hay necesidad de buscar señales. Las señales se vuelven irrelevantes, porque ya no estás esperando permiso para ser quien eres. En este punto, muchas personas empiezan a decir, no sé qué pasó, pero las cosas comenzaron a acomodarse. Y no porque hayan hecho algo extraordinario, sino porque dejaron de interferir con el flujo natural de la vida. Esta es también la razón por la cual estas enseñanzas no pueden reducirse a fórmulas virales o a frases repetidas. En el momento en que intentas simplificarlas demasiado, pierdes la profundidad. No porque sean complicadas, sino porque trabajan en un nivel que precede al lenguaje. Las palabras solo sirven como indicación. El verdadero trabajo ocurre en el silencio que sigue, en la forma en que escuchas, en la forma en que observas, en la forma en que dejas de reaccionar automáticamente. Neville hablaba a menudo de vivir desde el final, pero no se refería a interpretar un papel. Se refería a dejar de identificarse con la sensación de estar incompleto. Florence hablaba de soltar el miedo, pero no de eliminarlo. Hablaba de no darle el rol de guía. Jung hablaba de la sombra, no para asustar, sino para liberar energía atrapada. Luis hablaba del amor propio, no como un objetivo, sino como una consecuencia natural de una mayor conciencia. Cuando todo esto se integra, ya no sientes la necesidad de cambiar el mundo. Y precisamente por eso el mundo cambia. No porque lo controles, sino porque ya no lo usas como espejo de tu inseguridad.
Las relaciones se vuelven más simples, no perfectas, pero más auténticas. El trabajo se vuelve más fluido, no libre de desafíos, pero con menos carga de tensión. El dinero deja de ser un tema emocional constante, no porque de repente haya mucho, sino porque ya no define tu valor. Y cuando algo deja de definir tu valor, deja de tener poder sobre ti. Este es el punto en el que la enseñanza deja de ser algo que usas y se convierte en algo que eres. No la recuerdas, la encarnas, no la aplicas, la vives. Y no porque lo intentes, sino porque ya no hay nada que la bloquee. La vieja forma de observar pierde energía. La nueva se estabiliza sin ruido. Permanece en este espacio. No aceleres. No intentes llegar a ningún lugar. Cada vez que sientas la necesidad de hacer más, detente y pregúntate si estás volviendo a vivir hacia algo, en lugar de vivir desde el final. Cada vez que sientas frustración, pregúntate si estás observando desde la carencia, no para corregirte, sino para ver. La visión ya es el cambio, y a medida que esto se vuelve cada vez más claro, notarás que la vida empieza a sorprenderte de formas pequeñas pero significativas, no como prueba, sino como confirmación silenciosa. Una coincidencia aquí, una conversación allá, una decisión tomada sin esfuerzo. No las persigas, no les atribuyas un significado excesivo, déjalas ser lo que son. Señales naturales de alineación. Esto es lo que sucede cuando dejas de tratarte como un proyecto y empiezas a reconocerte como un proceso vivo, no estático, no definible, siempre en movimiento. Y en ese movimiento, lo que es coherente contigo permanece, lo que no lo es, cae, sin lucha, sin explicaciones, sin necesidad de entenderlo todo. Y quizás lo más importante de todo es esto: cuando dejas de intentar convertirte en alguien, finalmente comienzas a vivir como tú mismo, no como la imagen que habías construido, no como la idea que otros tenían de ti, sino como una presencia simple, enraizada, disponible para la vida. Y es desde esta presencia que todo lo que llamas manifestación, sanación, transformación, comienza a fluir como una consecuencia natural. No porque lo hayas pedido, sino porque ya no lo estás impidiendo. Y cuanto más permaneces en esta presencia, más evidente se vuelve que no hay ninguna batalla que ganar dentro de ti. No hay una parte que corregir, no hay una versión mejor que alcanzar en el futuro. Solo hay un reconocimiento que se profundiza, un regreso gradual a algo que siempre estuvo ahí, pero que estaba cubierto por el ruido de las expectativas, de los roles, de las definiciones. Neville hablaba del despertar de la imaginación, no como fantasía, sino como la capacidad de percibir la realidad desde un punto no condicionado. Florence hablaba del orden divino, no como promesa, sino como una inteligencia ya operante. Jung hablaba del sí mismo, no como un objetivo, sino como un centro que espera ser escuchado. Luis hablaba de sanación, no como un resultado a obtener, sino como consecuencia de una relación más honesta con uno mismo. Cuando todo esto comienza a integrarse, dejas de preguntarte si estás haciendo lo suficiente. Esa pregunta simplemente cae, y cuando cae, se libera una enorme cantidad de energía que antes estaba atrapada en el control, en la evaluación constante, en la comparación. Ahora esa misma energía se convierte en disponibilidad, presencia, capacidad de responder en lugar de reaccionar. Aquí es donde la vida se vuelve sorprendentemente simple, no porque falten desafíos, sino porque ya no los vives como una amenaza a tu identidad. Jung diría que el ego deja de defenderse cuando ya no está confundido con el sí mismo. Neville diría que no puedes servir a dos estados al mismo tiempo. Florence diría que aquello que es verdadero para ti no necesita ser protegido. Luis diría que cuando te sientes seguro por dentro, el cuerpo y la vida responden. Todos están señalando el mismo umbral, el punto en el que dejas de vivir como alguien que necesita demostrar algo, y desde ese punto, incluso el deseo cambia de naturaleza. No desaparece, pero se purifica. Ya no es una petición cargada de carencia, sino un movimiento natural de expansión. No quieres algo porque te falte, sino porque es coherente con aquello en lo que te estás convirtiendo, y por eso, cuando llega, no te sorprende de verdad,
Te parece normal, evidente, como si siempre hubiera estado previsto. Este es uno de los signos más claros de que estás viviendo desde el final, cuando lo que antes llamabas sueño se vuelve familiar incluso antes de manifestarse por completo. Muchos todavía buscan confirmaciones externas para sentirse seguros, una señal, un número, una coincidencia evidente. Pero cuando la comprensión es real, la necesidad de señales disminuye, no porque niegues lo que sucede, sino porque ya no basas tu estado en lo que ves. Las señales se vuelven accesorias, no fundamentales, y este es un paso crucial. Mientras necesites una confirmación para sostener un estado, sigues observando desde la carencia. Cuando el estado se sostiene por sí solo, sin apoyos, la realidad externa empieza a moverse de manera más fluida. Neville decía que la asunción persistente se endurece en hecho, pero persistente no significa forzada, significa natural, habitual, no puesta en duda, como la manera en que sabes tu nombre. No lo repites para convencerte, lo sabes, y si alguien lo pusiera en duda, no sentirías la necesidad de demostrarlo. Esa es la cualidad del estado al que apuntan estas enseñanzas, un estado que no pide aprobación. Florence hablaba a menudo de permitir que el canal se libere, pero un canal no se libera empujando el agua, se libera quitando los obstáculos. Jung hablaba de individuación como un proceso espontáneo, no como un proyecto. Luis hablaba de permitir que el cuerpo se relaje en la seguridad. Todos sabían que cuando la tensión cae, la inteligencia natural vuelve a operar. Y quizá lo más sutil de todo es esto. Cuando dejas de intentar cambiar, empiezas de verdad a cambiar. No porque lo desees, sino porque ya no lo estás impidiendo. Los viejos hábitos pierden fuerza no porque los combatas, sino porque ya no los alimentas con identidad. Los antiguos patrones emocionales todavía aparecen a veces, pero ya no encuentran terreno. Pasan, y lo que pasa sin ser retenido se disuelve. Este es el punto en el que el camino deja de ser un camino. Ya no hay una dirección que seguir, solo hay una presencia que habitar. Y desde esa presencia, las decisiones se vuelven más claras. No siempre fáciles, pero claras. Las relaciones se vuelven más verdaderas. No siempre cómodas, pero auténticas. El trabajo, el dinero, el cuerpo, todo entra en una relación distinta contigo. Ya no son herramientas de definición, sino áreas de expresión. Quédate aquí. No intentes llevarte nada de estas palabras. Déjalas hacer su trabajo. Si algo resuena, es porque ya estaba listo para emerger. Si algo resiste, no lo fuerces. Incluso la resistencia forma parte del proceso de clarificación. Nada está fuera de lugar. Nada llega tarde. Todo simplemente está encontrando su orden natural. Y mientras ese orden se estabiliza, puede que notes que ya no estás esperando el momento adecuado para vivir. Estás viviendo. Y lo que tiene que llegar, llega dentro de ese movimiento. No antes, no después. No como recompensa, sino como consecuencia. Este es el punto en el que las enseñanzas dejan de ser palabras y se convierten en experiencia, silenciosa, profunda, inevitable. Y cuando esta experiencia se vuelve estable, ocurre algo que a menudo pasa desapercibido, pero que es el verdadero signo de la transformación. Ya no intentas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. No sientes la necesidad de explicar lo que estás viviendo, porque no nace de una idea, nace de una postura interior. Es como si el centro desde el que te mueves hubiera cambiado. Las mismas situaciones siguen existiendo, pero ya no te atrapan del mismo modo. Las palabras de los demás no penetran como antes. Las circunstancias ya no definen tu valor, y esto no porque te hayas vuelto insensible, sino porque te has vuelto arraigado. Neville habría dicho que has cambiado de morada. Ya no eres huésped en el estado de la carencia. Florence habría dicho que dejaste de remar contra la corriente. Jung habría dicho que el yo dejó de confundirse con sus contenidos. Luis habría dicho que por fin te habitas con respeto. Lenguajes distintos. El mismo punto. La vida ya no es algo que conquistar, sino algo con lo que colaborar. Es aquí donde muchas personas se dan cuenta de que no estaban buscando resultados, estaban buscando alivio. Alivio de la tensión de tener que convertirse, alivio del peso de sentirse incompletos, alivio de la idea de que siempre hay algo que arreglar. Cuando ese alivio llega, aunque sea parcialmente,
la mente deja de correr hacia adelante. El futuro pierde su carga emocional, y el presente deja de ser un obstáculo. Se convierte en un espacio habitable. Neville hablaba de la maduración de la conciencia como un proceso natural, no acelerable. Hablaba de persistencia como fidelidad al estado, no como esfuerzo. Florence hablaba de sincronicidad como respuesta natural a una dirección clara. Luis hablaba de sanación como un regreso a casa. Todos sabían que cuando algo es verdadero, no necesita ser empujado, solo necesita tiempo para estabilizarse. Y por eso quien vive de verdad estas enseñanzas no tiene prisa, no porque renuncie, sino porque siente que nada llega tarde. La urgencia pertenecía al antiguo estado. La necesidad de resultados inmediatos estaba ligada al miedo de no ser suficiente. Cuando ese miedo se disuelve, también el tiempo cambia de cualidad. Ya no es un enemigo al que vencer, sino un aliado que acompaña. En este espacio, incluso el deseo adopta una forma distinta. Ya no es una petición cargada de expectativas, sino una dirección natural de la energía. Es como una semilla que crece porque el terreno está listo, no porque la estés tirando hacia arriba. Y cuando crece, no hace ruido. Te das cuenta después. Miras atrás y comprendes que algo cambió sin que puedas señalar un momento preciso. Por eso estas enseñanzas no pueden transmitirse como instrucciones rápidas. No porque sean complejas, sino porque requieren un cambio en la relación contigo mismo. Y las relaciones no se fuerzan, se cultivan, se escuchan, se dejan madurar. Cuando dejas de usar la vida como una prueba de valor, empiezas a usarla como un espacio de expresión. Y aquello que expresas desde un estado estable, tiende a permanecer. Permanece en esta escucha. No intentes captar el sentido completo. No es necesario. Lo que deba integrarse, lo hará. Lo que no esté listo, puede esperar. No hay nada que perder, porque no vas a ningún lado. Estás regresando. Y cada vez que regresas, aunque sea por un instante, algo se realinea, sin ruido, sin esfuerzo, sin necesidad de confirmaciones. Así es como el cambio real toma forma, no como un evento, sino como una continuidad. Y ahora deja que todo esto se cierre de la manera correcta, sin añadir nada, sin intentar retener nada, porque la verdadera enseñanza no es lo que has escuchado, sino lo que permanece cuando las palabras terminan. Neville, Florence, Jung y Luis no querían crear seguidores, querían personas libres, libres de la idea de tener que corregirse, libres del peso de tener que convertirse en alguien, libres de la creencia de que la vida es una prueba que hay que superar. Todo lo que señalaron conduce a un punto simple y radical. No llegas tarde, no estás incompleto, no estás equivocado, solo estabas observando desde un lugar que ya no te representaba. Cuando esto se ve de verdad, no hay necesidad de hacerse promesas, ni de fijar nuevos objetivos interiores. No hay necesidad de decir, mañana cambiaré. El cambio ocurre porque ya no estás sosteniendo la antigua forma de ser. Es como apagar una luz en una habitación que ya no usas. No luchas contra la oscuridad, simplemente dejas de iluminarla, y aquello que no se alimenta pierde fuerza por sí solo. Tal vez notes que después de esta escucha, algo se mueve de manera sutil, no un entusiasmo repentino, no una certeza ruidosa, sino una calma distinta, una sensación de espacio, un alivio. Esa es la señal de que no estás intentando aplicar la enseñanza, sino que la enseñanza está encontrando su lugar, no en la mente, sino en la forma en que te relacionas con tu experiencia cotidiana, en la manera en que respondes en lugar de reaccionar, en la forma en que ya no corres detrás de lo que antes parecía urgente. Recuerda esto, y deja que se asiente sin esfuerzo. Nada de lo auténtico requiere tensión, nada de lo verdadero necesita ser demostrado. La vida siempre responde al estado desde el que vives, no a las palabras que usas, no a los rituales que practicas, no a las imágenes que fuerzas. Cuando el estado cambia, aunque sea en silencio, todo lo demás se realinea como consecuencia natural. No hay un próximo paso que dar ahora, no hay una técnica que recordar, solo hay una cualidad que reconocer, la simplicidad de ser. Desde este punto, camina. No como alguien que espera que ocurra, no como alguien que intenta obtenerlo. Camina como quien ya dejó de buscar, porque lo que importaba no estaba delante, estaba bajo tus pies, y siempre estuvo ahí,
Deja que la vida haga su trabajo. Tú ya hiciste el tuyo en el momento en que dejaste de interferir. Aquí termina el discurso, pero no termina la experiencia. Esa continúa, silenciosa, coherente, natural, y es en esa continuidad donde todo lo que llamabas cambio encuentra finalmente forma.